Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto donde vivo te mando un caluroso abrazo. Antes de empezar con el programa de hoy, este episodio ha sido patrocinado por triunfacontublog.com. En triunfacontublog.com tendrás acceso a una serie de cursos de marketing digital donde aprenderás a cómo crear un blog y, atención, a cómo vivir de ese blog. Te enseñan a cómo vivir de ese blog. Esto hoy día puede ser muy importante. En triunfacontublog.com se te enseña desde cero a cómo encontrar una idea, a cómo crear tu blog con WordPress, a cómo posicionarlo en internet, a cómo difundirlo a través de redes sociales. Y bueno, además todo se te explica de una manera muy clara. Yo ya me hice el curso de ideas, me hice el curso de WordPress, me hice el curso de SEO y ahora me estoy haciendo el curso de Instagram. Imaginaros los que me seguís por redes sociales. Vamos, lo que me apasiona este tema. Bueno, empecemos con el programa. Temazo que traemos. Vamos a hablar de la peste negra. Un momento en el que el mundo parecía que iba a acabarse. Un momento en el que parecía que llegaba el apocalipsis. En 5 años... muere 1/3 de la población europea, mínimo, probablemente fueron más. O sea, significa que hubo poblaciones enteras arrasadas. Y lo que es peor, nadie sabía de dónde venía esa enfermedad, nadie sabía cómo combatir esa enfermedad. Aquello parecía un castigo divino, parecía que todo se iba al carajo, que todo se iba al traste, que se iban a morir todos. Eso fue la peste negra. Uno de los peores momentos, una de las mayores tragedias que ha vivido la humanidad sin duda alguna. Bueno, empecemos. 1346. En el Mar Negro, la colonia genovesa de Cafa está en guerra con los mongoles y están siendo asediados por los mongoles. Y los mongoles empiezan a utilizar un arma hasta entonces desconocida. En medio de ese asedio, los habitantes de Cafa ve que le arrojan un arma extraña. Los mongoles están usando un arma desconocida hasta entonces para acabar con el asedio de la ciudad. Dicen los habitantes, pero bueno, ¿este arma qué es? ¿Por qué nos arrojan esto? ¿Qué sentido tiene? Les estaban arrojando cadáveres. Los mongoles estaban arrojando cadáveres infectados de peste negra al interior de la ciudad de Cafa. Aquí empieza todo. Cafa es el epicentro de la pandemia. Desde Cafa se expande la pandemia y asola Europa a la velocidad del rayo. 1346. Retrocedamos un siglo antes, señores, siglo XIII. En el siglo XIII, Europa empieza a vivir un momento dulce. Europa empieza a vivir un momento de apogeo. Las cosas van bastante bien en Europa. Siglo XIII. Europa parece que se está reconstruyendo como una gran sociedad, como una gran civilización. Después de un periodo, digamos, de oscurantismo, de guerra, el siglo XIII es un periodo dorado en Europa. El comercio está en auge. Hay ferias a donde acuden europeos de todas partes para comerciar, para intercambiar productos. Estamos hablando, por ejemplo, de las ferias de Flandes y de Champaña. Qué mal lo paso cuando tengo que pronunciar un nombre en francés. O sea, oigo la risa de mi oyente por mi pronunciación. Champagne, como diablo se pronuncia, champaña, ¿no? Entonces hay ferias que son el epicentro del comercio europeo, que son un foco de desarrollo, de intercambio. Además, hay ciudades, bueno, que comercian con todo el Mediterráneo y con Asia. Por ejemplo, estamos hablando de Venecia y Génova, repúblicas de comerciantes, donde ahí fluye el dinero a expuertas como si no hubiera un final. Además, la ruta de la seda que conecta Europa con Asia está más fuerte que nunca. El intercambio comercial con Asia está en auge. La ruta de la seda, ahí hay una especie de autopista, oye, que lo peta, que es que los productos van de Europa a Asia y de Asia a Europa. Hombre, bueno, no tan rápido, estoy exagerando un pelín. Pero esa ruta era sólida y funcionaba el intercambio de una punta a otra. Además, había un progreso técnico que hacía que, por ejemplo, la comunicación fluvial fuese rápida. Por ejemplo, se difunde la brújula, el astrolabio, que hacen que los barcos, bueno, pues puedan comerciar a mayor distancia. La población está en aumento y ya saben, si hay más población, el aumento de la población siempre arrastra el comercio hacia arriba. Donde hay mucha población, hay mucho comercio. El clima es favorable y si hay un clima favorable, también beneficia a la agricultura y eso hace que haya más alimentos. O sea, el siglo XIII en Europa
del año 1200 a 1300, es más o menos podríamos decir que un momento dulce. Pero llegamos al siglo XIV, a partir del 1300, y la cosa empieza a torcerse, empieza a haber nubarrones sobre Europa. Se están alineando los astros y parece que los dioses están castigando a los europeos porque hay una confluencia de factores que machacan a la sociedad, que machacan al pueblo, que machacan sobre todo a los pobres. Por ejemplo, el clima. Las temperaturas empiezan a bajar y a partir de 1310, atención, se habla de la pequeña edad del hielo, porque los inviernos son largos y muy fríos y los veranos son cortos y lluviosos. ¿Y qué pasa con eso? Pues que la agricultura se ve diezmada. Y si la agricultura se ve diezmada, no hay comida. Y si no hay comida, hay hambre. Y si hay hambre, hay muerte. Además, empiezan las guerras. Hablamos de la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, que podríamos decir casi que fue una guerra mundial porque se vio involucrada en ella pues casi toda Europa. O sea, la península ibérica, por ejemplo, los reinos cristianos de la península ibérica también se vieron en esa guerra de los 100 años. Resulta que por un lado Inglaterra era vasalla del rey de Francia y no quería ser vasalla. Por otro lado, en Francia se nombra rey a Felipe de Valois o de Valois, vaya por Dios, otro nombre francés. Me cachis, yo voy a aprender francés solo para pronunciar bien los nombres. Decía que en Francia se nombra rey a Felipe de Valois y su sobrino, el rey de Inglaterra, Eduardo, se opone a ese nombramiento en la corona francesa y empieza una guerra en 1337, una guerra que dura 100 años, aunque quizá lo más correcto sería hablar de las guerras de los 100 años. No es que fuese un conflicto continuo, pero sí una sucesión de conflictos, ya digo, donde casi todos los reinos europeos se ven insertos y imagínense, una guerra también perjudica la agricultura. O sea, tenemos que el clima perjudica la agricultura, la guerra perjudica la agricultura. O sea, tenemos la guerra, el hambre y también tenemos la guerra y el hambre causan la muerte. Ya que nos falta la peste. Estamos hablando de esos famosos 4 jinetes del Apocalipsis. El hambre, la peste, la guerra y la muerte asolan Europa en el siglo XIV. Bueno, y ahora vamos a ver, volvamos al tema de la peste negra. Vamos a ver. Parece que ya hubo un brote, una pandemia de peste negra en el siglo VI en el Mediterráneo. Bajo el reinado de Justiniano I en el Imperio Bizantino, parece que ya la peste negra asoló el Mediterráneo desde el año 546 al año 765 y acabó, atención, con un cuarto de la población bizantina, ¿de acuerdo? Bueno, aquel brote, aquella pandemia desapareció y ahora parece que regresa, atención, en Asia, a comienzos del siglo XIV. No se sabe muy bien si la peste negra surge en la India o surge en China, pero sí está documentado que en la China en el año 1331 hay un brote de peste negra que asola todo el imperio chino y, atención, se carga a 1/3 de la población china. Estamos en el año 1331 y hemos dicho que en el Mar Negro, en la ciudad de Jaffa, aparece la peste negra en 1346. Es decir, ha tardado 15 años en viajar la peste desde el extremo asiático a Europa. Lo que extraña a los historiadores es que una vez que la peste negra llega a Europa, asola toda Europa en 4 o 5 años. En 4 o 5 años asola Europa. Es decir, tardó 15 años la peste negra en viajar desde Asia hasta Europa y, sin embargo, en 4 o 5 años, ¡boom!, se expande por Europa y la revienta. Entonces, decía que el origen de la peste negra, documentado al menos, es en la China en 1331 y llega al Mar Negro en 1346. Resulta que, bueno, ya hemos comentado que hay 2 ciudades que son Génova y Venecia, que son 2 repúblicas de comerciantes que tienen factorías, colonias, puntos comerciales por todo el Mediterráneo y por toda Europa. Eran repúblicas muy ricas que vivían del comercio y tenían contacto, bueno, pues por todo el mundo conocido. Y en el Mar Negro, pues tenían distintas factorías, ¿de acuerdo?, genoveses y venecianos, para comerciar con los asiáticos y poder, bueno, traer productos de Asia, llevar productos europeos, etcétera. Y Jaffa era una de esas ciudades, una de esas colonias genovesas. Bueno, pues ya hemos comentado antes que los mongoles querían expulsar a los occidentales de Jaffa y empieza una guerra. Así que en 1346 ya hemos comentado que los mongoles empiezan a arrojar cadáveres a la ciudad de Jaffa en ese asedio. Y aquí, bueno, pues empieza la expansión.
En 1347, distintos barcos de la ciudad de Cafa salen de Cafa pitando, ¿vale? Porque ya empieza la enfermedad, pero claro, en esos barcos llevan la enfermedad consigo. En las bodegas de esos barcos va la muerte y la van a expandir, la van a aportar por todo el Mediterráneo. La primera parada será Pera, que está en una ciudad cerquita de Constantinopla. Y luego las otras dos grandes entradas, las otras dos grandes entradas de la peste negra a Europa será Messina en Sicilia y Marsella al sur de Francia. ¿De acuerdo? A través de Messina y a través de Marsella, bueno, pues ya aquí empieza ya la expansión en Europa occidental. ¿Qué sucede? Pues ya hemos dicho antes que en Europa, en el siglo anterior, se había construido una sólida red comercial. El siglo anterior había sido un siglo de auge, de una relativa estabilidad. Cuando hay estabilidad, cuando hay buen clima, cuando hay un aumento de la población, todo eso hace que el comercio fluya. Y cuando hay comercio, hay conexiones entre distintos reinos, conexiones en puntos lejanos de un territorio, se crean redes comerciales. ¿Y qué pasa? Que como había redes comerciales sólidas, pues a través de esas redes comerciales sólidas circula la peste negra. Me cache la más. O sea, algo que en principio era bueno, pues se acaba convirtiendo en algo muy malo, porque circula rápidamente como el rayo la peste negra. Desde Marsella, por ejemplo, se llega al norte de España, a Córcega, a la Provenza, llega a Inglaterra, llega a Bélgica. O sea, toda Europa se ve asolada por la peste negra. Incluso, es verdad que los pobres salieron peor parados que los poderosos. Pero aún así, los poderosos también se ven aquejados de este mal. Por ejemplo, en 1341 la peste negra llega a Rusia y muere el gran duque de Moscú y también muere el patriarca de la Iglesia Ortodoxa. Por ejemplo, la peste negra llega a la corte papal, que en ese momento estaba en Aviñón, Francia. La corte papal la habían trasladado desde Roma a Aviñón, y también mueren varios cardenales cercanos al Papa. Al Papa resulta que, bueno, se le llega a rodear de hogueras de fuego, porque se concluye que el fuego puede combatir la infección, de manera que al Papa, en su oficina, lo ponen rodeado de varias hogueras de fuego. Por ejemplo, hubo un rey que muere. ¿Qué rey muere afectado de la peste negra? Pues como no, tenía que ser español. El rey Alfonso XI de Castilla muere en 1350 mientras asediaba Gibraltar. ¿De acuerdo? Pues muere por la peste negra. La princesa Joana, la hija del rey de Inglaterra, había sido prometida en matrimonio al hijo de Alfonso XI, al príncipe Pedro. Bueno, pues resulta que la princesa Joana, mientras va viajando por Francia, le pilla la peste negra, o sea, le pilló todo el pifostio, pues le pilló a la princesa Joana y muere buena parte de su cortejo y ella misma. Entonces, decimos que la peste negra, bueno, afecta a toda Europa, y es curioso, porque hay casos misteriosos que se salvan de la peste negra. Hay ciudades, hay pueblos que no se da muy bien por qué se salvan de la peste negra. Bueno, hay pueblos que se salvan de la peste negra porque están en zonas elevadas, son zonas aisladas, fuera de las rutas comerciales, y para ellos pasa casi desapercibida la peste negra. Pero hay, por ejemplo, en Bélgica, el caso de Jena y de Limburgo, son poblaciones donde la peste negra en 1347 pues pasa de largo, ¿vale? Hay quien dice que en esos poblados, bueno, como no había ratas, que eran las transmisoras de la peste negra, pues no hubo peste negra. Pero hay casos, por ejemplo, el caso de Venecia. En Venecia se toman medidas. En Venecia se toman severas medidas para combatir la peste negra. Por ejemplo, los barcos que llegaban, pues tenían que estar en cuarentena y no se podían salir del barco hasta que se hubiese comprobado que sus tripulantes estaban bien. O por ejemplo, como Venecia está compuesta de una serie de islas, a los fallecidos se les enterraba en islas aparte y a gran profundidad. Sin embargo, estas medidas no tuvieron efecto. Murió el 60% de la población, 90.000 personas. Y no se sabe por qué en Milán, por ejemplo, solo muere el 15% de la población. Allí se tomaron medidas también severas, y era, por ejemplo, en las casas de los infectados se les encerraba y se les daba de comida a través de las ventanas, con una cuerda se les pasaba la comida hasta que llegara a la ventana y pudiesen cogerla, pero a los infectados, en las casas de los infectados, se las cerraba y no se les dejaba pasar. Decía que los pobres salieron peor parados que los poderosos. ¿Por qué? Pues porque vivían hacinados, ¿de acuerdo?, unos con otros, vivían en barrios pobres, todos los pobres juntos, donde había más inmundicia, donde había
peores condiciones higiénicas, donde había más ratas, entonces esto afectó muchísimo más a los pobres. Pasó que hubo sectores más afectados que otros, por ejemplo los médicos, los primeros en caer, los cirujanos, los enterradores, también el clero. Claro, los sacerdotes tenían que ir a dar la extrema unción a los que estaban muriendo. Pues los sacerdotes eran los primeros en caer. Y por ejemplo, en Inglaterra murió el 40% del clero y había tan pocos sacerdotes que el obispo de Bath dio una orden y dijo, mirad, está permitido a partir de ahora que cuando alguien vaya a morir pueda confesarse con alguien que tenga al lado. Que se confiese con la persona que tenga al lado, aunque no sea sacerdote. Y dice y especifica, atención, que se confiese con el que tenga al lado, aunque sea una mujer. O sea, lo especifica así, que se pueden confesar los fallecidos, los moribundos se pueden confesar unos con otros, aunque sea una mujer. ¿De acuerdo? Así es como lo especifica el obispo de Bath. Y bueno, ¿cómo responden la población a la peste negra? La primera respuesta en los pueblos infectados de peste negra era huir, largarse del lugar. Lo cual, pues empeoraba la situación, porque el que huía, el virus, la bacteria tardaba 6 días en incubarse, de manera que podías huir estando sano y llevarte el regalo a otro poblado. Entonces, la huida empeoró la situación e hizo que se expandiese con más rapidez. Otra medida, huir y encerrarse. Por ejemplo, irse del pueblo, pero encerrarse durante un par de semanas en una casa, en cuarentena, y quedarse ahí quietecico. Y hay un monumento literario que habla de este tema. Estoy hablando del Decamerón, de Boccaccio. El Decamerón cuenta cómo un grupo de jóvenes de Florencia, cuando llega la peste negra a la ciudad, se van a las afueras de Florencia a una casa y se encierran durante 10 días. ¿Y en qué se entretienen estos jóvenes? Estos jóvenes se entretienen en contarse historias, en contarse cuentos unos a otros. Y esos cuentos son cuentos absolutamente pícaros, cuentos absolutamente mundanos, cuentos absolutamente de temas absolutamente banales. Bueno, dicen los libros de literatura que son cuentos de corte erótico, pero yo no diría que son de corte erótico. Yo me lo he leído y yo diría que son de corte pornográfico. O sea, hay diferencia entre erotismo y pornografía y yo creo que estos cuentos más bien rozan la pornografía antes que el erotismo. Y es curioso porque esta obra encierra atrás de sí toda una visión de la vida y una manera de pensar en unos momentos absolutamente trágicos. Piensen lo siguiente. De repente hemos dicho que la peste negra está asolando al menos un tercio de la población europea, lo que significa que en una ciudad de asedia por lo menos se lleva por lo menos al 50% de la población, ¿no? Pues piensen que, claro, esto se parece al apocalipsis. Entonces la gente ve que llega el apocalipsis y ¿en qué se pone a pensar? ¿En qué quiere entretenerse? Pues en los placeres más mundanos, ¿de acuerdo? En placeres inmediatos, en disfrutar rápido y ya, porque a lo mejor mañana me muero, ¿de acuerdo? Entonces hay parte de la población que dice, ¿cómo reacciono a la peste negra? Pues voy a disfrutar ya hoy todo lo posible, porque mañana parece que me voy a ir al otro barrio. Y esos cuentos del Decamerón que hablan de corte erótico o pornográfico, según se quiera ver, bueno, pues encierran esa visión, ¿no? De decir, voy a disfrutar hoy mucho, que seguramente mañana no estoy aquí. Y bueno, la verdad, de hecho, tengo que decirles que los cuentos ya se hacen, hay algunos cuentos muy buenos, pero ya de un poco repetitivos, porque todos son lo mismo. El mismo tema se va repitiendo y se hacen un poco cansinos. Y bueno, se responde, pues ya hemos dicho, la población responde huyendo, responde también encerrándose como los jóvenes del Decamerón. Y la Iglesia, pues ¿cómo responde la Iglesia? Bueno, pues la única explicación que la Iglesia daba a lo que estaba sucediendo era un castigo divino. Era un castigo divino, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que responder? Bueno, pues rezando y mostrando penitencia. Y mostrando devoción. Y muchas de estas prácticas lo que hacen es empeorar la situación. En muchos poblados se organizan procesiones. Y claro, pues este es el peor remedio, una procesión, una acumulación de gente, ¿de acuerdo? Congregar a mucha gente, pues es lo peor para esta enfermedad, para esta enfermedad. Entonces, en muchos pueblos se organizan procesiones y lo que hacen esas procesiones es empeorar aún más la situación. De hecho, en Alemania, bueno, hay una secta a los que se le va un poquito la pinza, que son los flagelantes. Gente
que lo que se hace es flagelarse para demostrar su devoción, para hacer penitencia y así intentar salvarse de la peste negra. Pero bueno, imagínense, ¿para qué sirve flagelarse sin parar? Además, esta gente se flagelaba, iba por los pueblos flagelándose sin parar. ¿Eso para qué sirve? Para que no mueras por peste negra, pero para que mueras desangrado. Se empiezan a escribir tratados médicos. Hay gente que intenta dar una respuesta científica y rigurosa a esta enfermedad. Se escriben tratados médicos, pero no dan con la respuesta. Pero todo el mundo intuye, todo el mundo se da cuenta de que la peste se transmite por el contacto. Se transmite por el contacto y también tiene algo que ver con la suciedad y con la inmundicia. Entonces, se empiezan a adoptar esas medidas. Lo primero es no huir de la gente que está enferma, de manera que si en una familia alguien caía enfermo, pues ¿qué se hacía? Se le abandonaba. O sea, de siempre, si en una familia alguien caía enfermo, a esa persona se le ayudaba, pero en este caso no. Si alguien en la familia caía enfermo, se le abandonaba y esta persona tenía que morir sola, porque el propio contacto ya te acarreaba la muerte casi con toda seguridad. Entonces se evita el contacto. Algunos responsables políticos en las ciudades, empiezan a decretar medidas higiénicas, decretan medidas para limpiar las calles, piden que se retire la inmundicia de las calles, empiezan a legislar sobre los oficios que llevaban aparejados más suciedad. O sea, por ejemplo, se empieza a decretar medidas en favor de la higiene para pescaderos, carniceros, etcétera. Y estas medidas pues tampoco tienen resultados. Y entonces, ¿qué se hacen? Pues se buscan chivos expiatorios. Se buscan chivos expiatorios en muchas poblaciones. Atención, ¿a quiénes se culpa de esta pandemia? A los judíos. En muchas poblaciones se culpa a los judíos y directamente se va a los barrios judíos, se les ataca y se les mata. En Estrasburgo ejecutan a 900 judíos. Así sin más. ¿De acuerdo? Y hay que decir que esta pandemia, en torno a 1352, desaparece, ¡fium!, vuela. O sea, llega en 1347 y al cabo de 5 años, 1352, 1353, la pandemia desaparece, habiendo asolado Europa, y hay que decir que vuelve cada 10 años, pero ya la mortandad no será tan grave. ¿Por qué? Porque de alguna manera la sociedad adquirió cierta inmunidad y ya no será tan terrible como lo fue en esta ocasión. Nace en la cultura popular las danzas de la muerte. En muchas obras de arte de la Edad Media y también obras literarias se habla de las danzas de la muerte, porque las danzas de la muerte, pues se llevaba se podía llevar a cualquiera y al azar. Entonces en muchas estampas se ve a la muerte bailando con un sacerdote, con un noble y con un pobre, en el sentido de que la muerte no distingue y se lo lleva a todos. Y ya para terminar, decir que por fin en 1894 un doctor llamado Alexander Yersin se da cuenta de cuál es la causa de la peste negra, que es la bacteria Yersinia pestis. 4 años después, Paul Simon se da cuenta, por fin descubre, que la peste negra se transmite por las pulgas que están en las ratas. Las pulgas infectadas de la Yersinia pestis, pues chupan la sangre a las ratas, y cuando ya han conseguido matar a las ratas, las pulgas saltan al cuerpo más caliente que tengan cercano. ¿Quiénes son? Pues los humanos. Entonces, las pulgas saltan de las ratas. Una vez que se han cargado las ratas, saltan a los humanos, y cuando la Yersinia pestis chupa la sangre al humano y le escupe la pulga su propia sangre al humano, el humano es infectado de esta enfermedad que se incuba durante 6 días. No hay vacuna contra la peste negra en la actualidad, pero sí hay antibióticos que pueden frenar su expansión. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo, este episodio ha sido patrocinado por triunfacontublog.com. Te voy a dejar el enlace en las notas del programa. También te recuerdo que tengo muchos proyectos relacionados con la educación. Sígueme en mis redes sociales. Estoy en Facebook, Juan Jesús Pleguezuelo, en TikTok, el Profesor Inquieto, en Instagram, el Profesor Inquieto, en YouTube, el Profesor Inquieto, en Twitter, el Profe Inquieto. Estoy en todos lados. Sígueme en algún sitio. Si quieres, si no quieres seguirme, no pasa absolutamente nada. Que me enrollo. Bueno, que me voy. Que nos vemos en el próximo episodio y te mando un abrazo enorme. Chao.